donde a su n menos 1 son constantes. ¿Listo? Y f de x es una función de x, nada más. Función de x, no es de x y n, función de x. Ahora queremos hallar la solución particular. Ya la anterior, ayer hemos visto las soluciones particulares, ¿no? Cuando no eran de coeficientes variables. Ahora vamos a ver coeficientes constantes, ¿ya? Este método solamente resuelve coeficientes constantes, nada más. Vamos a hallar la solución particular, pero no homogénea. Ya, este método también tiene sus restricciones, ¿ya? No es para cualquier... El segundo miembro no es cualquier función, ¿ya? Solamente son algunas funciones. La función exponencial, seno, coseno, polinomio, ¿listo? No todas las funciones tangentes, cosecantes, no. Está restringido a algunas funciones, ¿ya? Pero igual también permite determinar, ya no integrando. Por ejemplo, con variación de parámetros, tengo que integrar, ¿no ves? Si quiero hallar la solución particular. En este caso, sin integrar, ¿ya? Sino con pura fórmulas nomás. ¿Listo? Ya. Entonces, para poder resolver, voy a considerar, ya supongamos que D, este D mayúsculo, denota, dice, la derivada con respecto a x. Y este D cuadrado, la segunda derivada. ¿Está claro? Y así sucesivamente. Es decir, la primera derivada, ¿no ven? De y a de x lo voy a representar de esta forma. ¿Está claro? Aquí tengo la derivada de y respecto a x. Es decir, a la división d a de x, d mayúscula, ¿no? La segunda derivada voy a denotar de esta forma. Y la enésima de esta forma. Y con esta reemplazo. Y al reemplazar voy a obtener el coeficiente de a la n, ¿no ven? Multiplicada por y, porque la derivada de y respecto a x, de y voy a representar. A la segunda derivada de cuadrado y. La enésima de ny. Entonces, reemplazando, voy a obtener a su n de ny. ¿No ven? A su n menos 1 de n menos 1 y. Si no ven, así reemplazo. Y f de x. Listo. Lo he transformado. Y ahora voy a factorizar el y. ¿Listo? Factorizamos el y. Entonces factorizamos y tengo f de x. Y a esta suma de operadores, ya que d es un operador, ¿no? Diferencial representa derivada. Entonces a esta suma de operadores lo voy a representar por f de d multiplicada por y igual a f de x. Donde f de d, ¿no ve? Nos dice aquí que es un polinomio respecto a d, ¿no ve? La variable va a ser d. Listo. Y a este polinomio, ¿no? F de d, que es igual a esta suma, lo escribo o lo denoto por f de d, ¿no ve? Igual a, listo, todo esto, copia. Ya está bien. Ya. Entonces, a esta expresión se llama operador diferencial lineal de orden n. ¿Está claro? Entonces, aquí tengo nuevamente un operador diferencial de enésimo orden. ¿Está claro? Es un operador diferencial. ¿Listo? Y es tal que, entonces, y es tal, ¿no? Que al aplicarse a cualquier función y, está hablando de este f de d, ¿no? Si este f de d se aplica a cualquier función y, produce este resultado. Es decir, si este f de d lo aplico sobre un y, ¿no?
produce este resultado. Es decir, multiplica a cada uno de los términos. ¿Está claro? Multiplica al y, multiplica al primer término, el y, multiplica, ¿listo? Multiplica a cada uno de estos términos. Cuando aplicamos este f de d sobre una función y, entonces lo multiplica a cada término, ya lo multiplica a cada término. ¿Está claro? Entonces aquí tengo el operador. En este operador no hay y. Ahora, si yo aplico este operador a una función y, como resultado me va a dar la multiplicación a cada componente. Y. ¿Listo? ¿Está claro? Ya. Donde los coeficientes pueden ser funciones de x o constantes. Ya. Entonces, en esta expresión voy a despejar y. Despejo y. Y al despejar tengo 1 sobre f de d, f de x. Donde f de d es el operador diferencial de enésimo orden. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un y igual a 1 sobre f de d multiplicado por la función f de x. Ya. Ahora, ¿qué nos representa esto? Entonces, aquí voy a considerar, ya para empezar a comprender tales cuestiones, voy a considerar el caso más simple, ¿ya? De este operador diferencial. Entonces, sabemos que este operador diferencial de enésimo orden es de esta forma. Entonces, voy a considerar el caso más simple. ¿Ya? Es el caso más simple. ¿Cuál sería? Cuando todas estas valgan 0. Y es el caso más simple. ¿No ve? A sub n de y igual a f de x. ¿Ya? Donde d es el operador. ¿No ve? Ya, el caso más simple sería cuando tengo la derivada de primer orden. Aquí es de segundo y de enésimo. Veremos el caso más simple. A sub n de y igual a f de x. Listo. Entonces considero el caso más simple. Ahí está. De y. ¿No ve? De y va a ser. ¿No ve? De y igual a f de x. Considerando este A1 una constante 1, digamos, ¿no? Entonces, dy igual a f de x. Ya, si yo despejo y, ¿qué voy a obtener? 1 sobre d, f de x. ¿Listo? En el caso más simple tengo 1 sobre d, f de x. Una fórmula. Ahora, en esta misma fórmula, ¿ya? dy igual a f de x. Estoy considerando la misma fórmula. Pero sabemos que este d es igual a este operador, d a dx, multiplicado por y. Igual a f de x, ¿no ve? Entonces, en vez de este d, estoy reemplazando el operador d a dx multiplicado por y igual a f de x. Listo. Voy a pasar a multiplicar el dx y luego integro, obtengo y por este lado la integral de f de x por dx. Ahora es el mismo y, del mismo y estamos hablando, ¿no ve? De la misma ecuación diferencial de primer orden. Y el otro y, igual a los y's. Entonces, al igualar los y's, ¿qué voy a obtener? 1 sobre d, f de x. Y en el segundo miembro, f de x, la integral de f de x por dx. Entonces, saquemos llegar. Entonces, aquí tengo 1 sobre d multiplicado por f de x, que se representa por los lados. Una integral de la función f de x por el diferencial de x. ¿Está claro? Entonces, yo tengo, si un operador divide a una función, ¿qué significa integración? ¿Ya? Entonces, hemos llegado a una igualdad, ¿no ve? Entonces, 1 sobre d f de x, que representa la integral de la función f de x, ¿no? Esto nos dice que el operador 1 sobre d aplicado a cualquier función significa integración, ¿no ve? Listo. Análogamente, el operador, cuando es d cuadrado, va a representar otra integral. En este caso, 2 veces debo integrar. ¿Está claro? Listo. Entonces, una fórmula, ¿ya? Entonces, 1 sobre f de x representa una integración. Ahora, si fuera d cuadrado, doble integración. Ya. Veremos el primer método, ¿ya? Método continuo para hallar la solución particular. Entonces, consideramos la misma ecuación diferencial de enésimo orden, el mismo operador diferencial. Entonces, veremos el método continuo para hallar la solución particular. Ya, partimos de esta expresión, ¿no? Y vale 1 sobre f de d y f de x, sabiendo que este f de d es el operador diferencial de enésimo orden. Y los reemplazo. Entonces, este es el primer caso, ¿ya? Los reemplazo. Una vez que los reemplazo, entonces lo expreso de esta forma. 1 sobre d es el operador, ¿no? El diferencial. Como es un polinomio,
¿no? Es un polinomio de orden n, se puede factorizar. Entonces puedo obtener sus raíces y las raíces van a ser de esta forma, dr menos 1, ¿ya? Las raíces r a la n, ¿no? Entonces n raíces tengo. ¿Está claro? Entonces, este operador lo factorizo y al factorizar voy a obtener n raíces, ¿no ve? Y las raíces van a ser dr menos 1, listo, las raíces, n raíz, multiplicada por f de x, he factorizado. Y esta lo expreso así, 1 sobre dr menos 1, dr menos 2, listo, ¿está claro? Entonces es válido, se puede escribir así, dr menos n, f de x. Ya. Ahora quiero hallar la solución particular. Esta es la solución particular, ya, este y. ¿Está claro? Entonces, este y es la solución particular, porque estamos considerando el operador y el segundo miembro. Entonces, con el segundo miembro y este operador puedo hallar la solución particular. Entonces, queremos hallar la solución particular. Listo. En este caso, entonces, una forma para hallar la solución particular, voy a hacer un cambio de variable en el último termo. Ya, en este último. Entonces, a este último voy a designar con una nueva variable, u, por ejemplo. Entonces, sea u igual a 1 sobre dr n y f de x. ¿Listo? Ya, entonces en el último voy a hacer un cambio de variable. Una vez que hago el cambio de variable en el último término, ahora paso a multiplicar. Ya paso a multiplicar. Entonces, dr n multiplicado por u igual a f de x. Pero sabemos que este d es el operador que hemos visto hace rato. Ese d es el operador, ¿no ve? ¿Cuál es ese operador? Entonces, es el operador, sabemos que este d es el operador d a de x. ¿No ve? Listo. Entonces, como este d es igual a d a de x, lo reemplazo. Entonces, lo reemplazo, en vez de d voy a reemplazar por esta y al mismo tiempo voy a pasar a multiplicar este u al primer y segundo. Entonces, ¿qué voy a obtener? Du respecto a x menos r a la n por u, r subíndice multiplicado por u, igual a f de x. ¿Está claro? Entonces, multiplico, ¿no ve? Y luego lo reemplazo y esta es la ecuación diferencial. Como verán, esta es una ecuación diferencial lineal en u. Respecto a u es lineal. Ya segundo miembro f de x, ¿no es función de u. Entonces es una ecuación diferencial lineal. ¿Cómo resolvemos? Sabemos resolver. P de x, ¿no? Va a ser menos r a la n. Y q de x, f de x. Y ahora hallamos, ¿no ve? El factor integrante. Entonces integramos a menos r subíndice n, ¿no? Multiplicado por el diferencial de x. Integrando me va a dar r a la n y por x. Y reemplazamos una fórmula, ¿no ven? La función exponencial y me da este valor. Por tanto, la solución particular va a ser u. ¿No? Ahí está el u. Y esta función exponencial, la integral, la misma función exponencial, ahora q de x, que vale f de x, multiplicado por el diferencial de x. Listo. Entonces, ahora en este caso me interesa hallar u, despejo ahora. Ya, en este caso necesariamente despejo u. Y pasa a dividir y luego lo expreso como exponente positivo y lo subo arriba. Listo. Esta parte ya es una función y aquí debo integrar al r de x multiplicado por esta función. Pero sé que me va a dar un resultado. U va a ser. ¿Ya? Listo. Entonces, una vez hallado el valor de u, que voy a integrar esta, entonces este u reemplazo nuevamente aquí. Ya, ahí lo reemplazo. Recuerden que este u ya es un resultado. Entonces reemplazo aquí. Y al reemplazar aquí, nuevamente voy a hacer el mismo cambio que hemos hecho aquí. Pero ya no va a ser u, que sea b, b ventilabial. Va a ser igual, entonces, 1 de Rn-1 multiplicado por este u. Y de la misma forma, Y nuevamente voy a dar un b. Y nuevamente voy a considerar el otro, suponiendo esta, ¿no ve? Entonces, de la misma forma, así voy a hacer el cambio de variable hasta llegar al primer término. Y es el método continuo. Ya es un método muy largo, ¿no ve? Pero es el método. ¿Está claro? Entonces, primero, por ejemplo, aquí consideramos f de x, ¿no ve? Es el segundo miembro. Cambio de variable. Encuentro un resultado, va a ser u. Entonces, en vez de f de x, ya voy a obtener u ahora. Nuevamente hago el cambio de variable aquí. Encuentro su valor, nuevamente
el cambio de variable hago con esta otra. Encuentro nuevamente así, sucesivamente, continuo. Ya aquí están, a ver. He integrado, de nuevo integro, listo, de nuevo, ¿no? Y voy a obtener que y, la solución particular, va a ser, ¿no? Todas estas integrales. Ya es muy largo el método, ¿no? Pero es el método. A ver, veremos un ejemplo. Ya, pues en el examen va a ser resolver, ¿no? Entonces, resolver por el método de operador diferencial, ustedes van a resolver por el método que quieran, ¿no? ¿Y por qué está más severo, ¿no? Más, y cuando lo vuelvo pequeño veo, ahí está bien más. Ya, listo. Es el único ejemplo que voy a hacer porque tampoco yo no resuelvo porque es muy largo. Ya listo. Entonces resolver dice. Entonces en vez de la segunda derivada, también el problema se puede expresar así. D cuadrado menos 3D más 2y. ¿No ves? Si los reemplazo por sus operadores, esta va a ser segunda derivada parcial de y respecto a x. Menos 3 la derivada de y respecto a x. ¿No ves? Entonces la misma ecuación es expresado de otra forma, en términos de operadores. Si quieren lo pueden transformar. ¿Ya? Entonces no hay problema. Lo transforman, son equivalentes. ¿No ves? Listo. Sería así. ¿No ves? Menos 3. ¿Está claro? Entonces, si ustedes tienen una ecuación definida como está ahorita, ahí nomás tengo que hacer, 2y entonces, igual a la x. También lo pueden escribir en términos de operadores, ¿no? D va a ser d cuadrado por y, ¿no? Menos 3 y d, ¿no? Por y más 2y. En el siguiente paso pueden factorizar el y luego llegan a una ecuación diferencial en términos de operadores, ¿no? Que es la misma. ¿Está claro? Ya. No vale, ¿no? Entonces, lo mismo es. Ya. Hallamos el polinomio característico. R cuadrado menos 3R más 2. Factorizamos. 2 por 1, 2. Menos 3. R vale 1, R vale 2. Entonces, E a la X más E a la 2X. Correcto. Ahora, solución particular. Ya entonces despejamos, como hemos visto en la teoría, ¿no? Despejamos y despejando esta, y sabemos que esta se puede factorizar de esta forma. Entonces, d menos 2, d menos 1 voy a hacer, o d menos 1 por d menos 2, y en el segundo miembro e a la x. Al igual que en la teoría de hecho, el espejo aquí, ¿no? 1 sobre f de f de x. Ya, entonces despejo. Y el despejo, para hallar la solución particular. Ya, la solución particular quiero hallar. 1 sobre d1 menos d2, e a la x. Listo. Ahora puedo empezar con cualquiera, no hay problema. Ya puedo empezar como es un producto. Entonces, esta división lo escribo como multiplicación, ¿no? 1 sobre multiplicado por esto. Ahora voy a considerar el último factor. 1d menos 2 igual a e a la x igual a u. ¿No? Así hemos empezado en la teoría. Paso a multiplicar. D menos 2 multiplicado por u igual a e a la x. Y aquí no he terminado. No he terminado. Esta va a tener que ser la derivada de u respecto a x menos 2u igual al segundo miembro. Ya a partir de aquí es una ecuación diferencial lineal, ¿no ve? Ya no lo he terminado ya. Pensaba que estaba. Ya, pero es muy largo, ya, por eso que no, tampoco me interesa, tampoco les voy a pedir, pero es la forma de resolver. ¿Ya? Aquí es una ecuación diferencial lineal, ¿no ve? Hallo de todo esto, u voy a hallar. Una vez lo reemplazo aquí. Nuevamente voy a pasar a multiplicar d menos 1 por y igual a u. El u no sé qué me dará, ¿no? Y nuevamente lo expreso de esta forma y voy a hallar también. ¿Ya? Entonces no les resuelvo. Ya. Veremos ahora otro método que se llama por fracciones parciales. ¿Ya? Esta es un poco más simple que esto. Entonces,
mejor aplicativo. Ya, las sucesivas integraciones son complicadas, ¿no? Y tediosas, ¿no? Molestan con frecuencia. El método de fracciones parciales consiste en descomponer la fracción que representa, listo. Ya, igual que en cálculo, ya son fracciones que hay que descomponer en fracciones simples y lineales y cuadráticas, ¿no? Y hay que hallar las constantes. Lo mismo entonces, igualito de espejo. ¿Ya? Y a partir de aquí aplico fracciones parciales. Ya, esta vamos a poder siquiera aplicar ya, ¿no? Porque es más fácil ya. Y el mismo resultado me va a dar. ¿Está claro? Entonces, ya. Entonces, como verán, este f de d lo voy a factorizar. N raíces multiplicada por f de x. Listo. Ahora, al igual que en cálculo, suponen que son factores lineales, entonces esta fracción la expreso como una suma de fracciones simples. Entonces sería esto. A su 1 de R menos 1 más A su 2 de R menos 2. ¿Está claro? Entonces en su forma más simple lo voy a expresar de esta forma. Y ahora si se repite, no se repite ya, es de cálculo, ¿no? Pero la idea es esto. Si tengo esta fracción, entonces lo expreso en fracciones simples, con A su 1, A su 2, A su n incógnitas, ¿no? Listo, lo he expresado con fracciones simples. Ahora este f de x multiplico a cada uno. Ya una vez que tengo fracciones simples, ¿no? Entonces lo multiplico, lo multiplico, lo multiplico. Listo, ¿no? Y ahora integro nada más. ¿Listo? Integro con el método continuo. Parecido, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Agarro ahora solamente esta parte nomás. Y voy a multiplicar. dr multiplica por esta, resuelvo. ¿Listo? O sea, a cada uno de estos tendré que hacer un cambio de variable. Por ejemplo, a este u. Entonces, a ese u y aplico el mismo método que hace rato. ¿Dónde está? Aquí, ¿no ve? Entonces hacemos un término igual a u, luego paso a multiplicar y encuentro el u. Lo mismo aquí. Pero ya no al resultado. Aquí era lo molestoso, era, ¿no? Que teníamos que al resultado volver a aplicar, al resultado volver a aplicar. Y si nos hemos equivocado, todo tendría que estar mal. ¿Ve? Aquí no. A cada uno se hace. Ya, entonces aquí lo puedo designar u, aquí b, aquí w. Entonces, hallo el u. ¿No ve? U va a ser igual como aquí. U va a ser igual a esta expresión. Listo. Resuelvo y encuentro el valor de u. A este b, aparte b igual. A este otro, otra variable. Y al último lo reemplazo y encuentro la solución total. ¿Está claro? Entonces aquí ya es en cada uno ya, ¿no? Y a ver, haremos un ejemplo. Ya, así también está expresado el problema. Entonces, segunda derivada, una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, ¿no ve? No homogénea. Ya. Entonces, el polinomio característico, r cuadrado 5r más 4, factorizando, más 4 y 5 negativo, r1, r4. Estas son las soluciones, listo. No, ahora esta es la solución complementaria. La solución particular, entonces reemplazo d cuadrado menos 5d más 4 y factorizo el d. Y el segundo miembro. Ahora despejo. Entonces despejando me va a dar. Todo lo va a pasar a dividir y esta que está factorizado es esta. Listo. Ahora lo voy a expresar como fracciones simples. ¿No? Este es el problema. Entonces aquí tenemos 1 sobre d menos 1 d menos 4 lo expreso como fracciones simples. Aquí tenemos un factor lineal, le corresponde una fracción con a incógnita, d menos 1. Aquí tenemos otro factor lineal, le corresponde otra fracción, b, d menos 4. Ahora, a partir de aquí, ¿qué se hace? Entonces, es hallar a y b, ¿no? Entonces, saco como un denominador, estas dos. Y entre esta me va a quedar a d menos 4, más ahora. Entre esta me va a quedar d menos 1 que multiplica a b. Listo, y ahora a partir de aquí, cancelamos, ¿no ve? Y voy a obtener 1 va a ser igual a, antes de cancelo, ¿no? Entonces 1 y esto multiplico, AD, listo. Aquí voy a ordenar, ¿ya? Entonces AD más BD. ¿No? Entonces factorizo D y me va a quedar A más B. Luego las constantes, menos 4A menos B. Listo, está bien, ¿no? Ahora ordeno para D.
Entonces, D tiene como coeficiente por este lado 0 y por este lado A más B. Para el término independiente, su coeficiente por este lado tengo el 1 y en el segundo miembro menos 4A menos B. Ya, entonces de esta obtengo A igual a menos B. A ver, de esto. Ahora en esta. Entonces, A menos B, ¿no ve? Despejo A, que me va a dar menos B, ¿no ve? Entonces lo reemplazo luego en esta, ¿no ve? Entonces reemplazando voy a obtener todo en términos de este, voy a reemplazar, ¿qué se llama? Es menos B, entonces más A va a ser esto, listo. Y por tanto, 1 va a ser igual a menos 3 veces A. Entonces A vale un tercio negativo, ¿no? Listo. Ya, un tercio negativo. Y ese A un tercio negativo es un valor y B vale su signo positivo. ¿No? Aquí está, los dos valores. Una vez que ya tengo los valores de A y B, entonces reemplazo aquí. Ahí está la fracción simple. A y B reemplazo. ¿No? Ahí está A y B. Una vez que lo reemplazo, ahora tengo que hallar la solución particular. Ya entonces integramos esto. ¿No? Entonces, ¿cómo integramos? Entonces, nuevamente, a todo esto designamos con U. Ya hay U. Y luego copia, ¿no ve? Menos 3x. ¿No ve? 3 puede quedarse, listo. 3d menos 1. Ahora, al igual que al principio, esta pasa a multiplicar. Me va a dar el 3 ahí, ¿no? Me va a dar derivada de U, ¿no ve? Respecto a x. Menos 1, ¿no ve? Que multiplica U. Igual a e a la 5 3x, ¿no? Listo. Y este 3 lo pasaré a dividir ya. Nuevamente he formado una ecuación diferencial lineal en U. ¿Está claro? Resolvemos. Y hallo para U. A esta otra B. Lo mismo para separado. Y encuentro B y vuelvo a reemplazar y de esta forma encuentro la solución particular. ¿Ya? Entonces, esta en algún momento vamos a aplicar, ¿ya? Cuando ves, según el problema, entonces voy a aplicar este método de fracciones parciales, ¿ya? Entonces, una vez que encuentro A y B, entonces cada una de ellas voy a integrar separado, ¿ya? Separado. Haciendo U, paso a multiplicar y encuentro una lineal, encuentro la solución y U. Para esto, nuevamente, B también. Paso a multiplicar, listo, como aquí B va a ser, ¿no ve? Va a ser la derivada de B respecto a X, aquí B, una ecuación diferencial lineal. Una vez que encuentro, los reemplazo y hallo la solución particular. Ya, esta voy a ver en algún momento, ya, pero es la idea, ¿no ven? Lo descompongo, reemplazo, integro cada uno separadamente. Ya, método abreviado. Ya, método abreviado. Los métodos abreviados son fórmulas que permiten determinar directamente una solución particular. Ya, es una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Veremos el primer caso, ¿ya? Primer caso. Ya. Considerando una solución particular, ya la que hemos visto, f de d que multiplica y igual a f de x, ¿no ve? De esta forma tenemos la solución particular de una ecuación diferencial lineal, no homogénea, ¿no ve? De coeficientes constantes. Entonces, y despejo y obtengo la solución particular, ¿no? De esta forma. Y el particular va a ser 1 sobre f de d multiplicada por f de x. Ya. Entonces queremos encontrar la solución particular, ¿ya? Entonces veremos cuando este segundo miembro, en este caso es una, aquí está, ¿no? Si f de x, este f de x, es de la forma, una función exponencial, alfa x, e alfa x. Es decir, el segundo miembro es igual a e alfa x. Entonces, para hallar la solución particular, ordenamos, ¿ya? Entonces, ordenamos. Y particular va a ser 1 sobre f de d y la función exponencial.
¿Y qué nos dice cuál es el método para hallar la solución particular? Lo único que se hace es reemplazar este alfa en D. Lo reemplazo ahí. Este alfa. Ya lo reemplazo en D. Y el haber reemplazado alfa en D me da la solución particular. Así de fácil. Considerando que este f de alfa es distinto a cero. ¿Está claro? Entonces, lo único que hago, como les dije, ¿no? Despejo nada más el y, lo paso a dividir y tengo de esta forma. Entonces, para hallar la solución particular, reemplazamos el valor de alfa en vez de d y voy a obtener f de alfa. Listo. Y de esta forma he hallado la solución particular, ya con f de alfa distinto a cero. Así directo, ¿ya? Ahora, para el caso, dice, en que f esta sea 0. ¿Ya qué pasa si f de alfa aquí me dé 0? Cuando me da distinto a 0, entonces esta es la solución particular. Pero si es 0, entonces 1 sobre 0 infinito, no vale, ¿no? Entonces, considerando en que f de alfa es 0, denominador igual a 0. Entonces, empezamos, ¿no? Tengo 1 sobre f de d e alfa x. Entonces, para hallar la solución particular, se hace un desplazamiento, ¿ya? Aparece un x y se deriva f' de d. Ya derivamos al f de d, a este f de d derivamos f' de d. Y luego volvemos a copiar la función exponencial. Una vez que derivo, nuevamente reemplazo el valor de alfa en d para obtener f' de alfa. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a obtener como solución particular? El x, la función, dividido entre su derivada, reemplazada en el valor de alfa. Entonces, de esta forma tengo la solución particular. Ya lo mismo para este caso, que voy a ver uno por uno, vamos a ver. Ya uno por uno voy a ver todos estos casos. ¿Listo? Ya. Entonces, uno por uno voy a ver. Ya, entonces veremos el primer caso, ¿ya? Este primer caso voy a ver. Porque voy a volver a repetir, no dando, ¿ve? Entonces, todo esto voy a volver a ver. Cada uno de estos vamos a ver. ¿Listo? Cada uno de estos voy a ver. ¿Listo? Entonces, veremos el primer caso, la que hemos visto ahorita. ¿No ve? Es esto. Si f de x es de la forma, ¿no ven? Una función exponencial con alfa igual a una constante. Para hallar la solución particular, entonces lo debo dividir. 1 sobre f de d, lo expresamos de esta forma. ¿No ve? Y en vez de d, reemplazamos el valor de alfa. Y con alfa, f de alfa distinto a 0. Listo. Entonces voy a demostrar ahora, ¿ya? ¿Por qué nos da esta? Cuando yo reemplazo el valor de alfa, me da la solución particular. Y a ver, veremos si es cierto, ¿ya? Entonces, para eso voy a considerar la función y, que vale e alfa x, ¿ya? Entonces, considero la función exponencial, ¿no? Esto, la función exponencial. Voy a derivar. Entonces, hallo el operador diferencial. La primera derivada va a ser dy, y como estoy derivando, por aquí, ya. Entonces voy a derivar esto. Entonces la derivada de y aquí en el segundo miembro también derivamos. La derivada de la función exponencial es la misma. Y la derivada del exponente va a ser x, ¿no? Por alfa, alfa va a ser. Esta es la primera derivada. La segunda derivada, entonces d cuadrado va a ser. Y nuevamente derivo a esto, ¿no ven? Y luego derivo al exponente. Entonces me va a dar alfa cuadrado. ¿Listo? Esta es la segunda derivada. Ahora la tercera derivada. Ya, entonces voy a obtener tercera derivada y lo mismo, la derivada de la función exponencial, la misma es. Ahora derivamos el exponente alfa por alfa, alfa cubo. Listo. Y la derivada enésima va a ser d a la n, alfa n y la función exponencial. Estas son las derivadas. ¿Ya? Estas son las derivadas que voy a reemplazar en el operador diferencial de enésimo orden. Ya, esta queremos demostrar. Ahora, está claro, he derivado nada más. ¿Listo? A cada una de las, ¿no? Al hielo he derivado su derivada, segunda y hasta la derivada en ese. Ahora voy a recorrer el operador diferencial. Este es el operador diferencial, f de d, y. ¿Ve? Este f de d es todo esto, suma. Y vale en este caso, en nuestro caso, vale la función exponencial. ¿No?
Listo. El f de es toda esta y el y es la función exponencial. Listo. Ahora, este operador, como hemos visto en la teoría, este operador, ¿no hemos visto? Este operador, al actuar sobre y, ¿qué produce? Entonces, produce que el y multiplica a cada una de las componentes. ¿No ve? A cada uno de estos términos he dicho. Es aquí lo mismo. Entonces, cuando yo tengo expresado así, entonces este operador va a actuar sobre el y, va a multiplicar a cada uno. Así estaba en la teoría. El operador al actuar sobre las funciones produce este resultado. Es decir, va a multiplicar a cada uno. ¿No? Así hemos visto. Y en este caso va a ser e, 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 e. Estoy aplicando lo que hemos visto. Listo. ¿No? Vean, aquí está. E al primero, e al segundo, e al... Listo, hasta el tercero. Una vez que he aplicado el operador, porque así es lo que así actúa, ¿no ve? Listo. Una vez que ya tengo esta, ahora voy a factorizar las funciones. Aquí no estoy multiplicando, ¿no? Sino estoy aplicando la definición de este operador que multiplica a cada término. Listo. Ahora aquí voy a factorizar la función exponencial. Factorizo. Factorizo la función exponencial y me da esto. Listo. Pero en términos de alfa ahora. Ya nada que ver con D. ¿Están de acuerdo? Si no, ve, aquí estaban las derivadas. Estas son las derivadas, ¿no? Ya, estas son las derivadas, ¿no ve? Son las derivadas. Listo, hecho el operador diferencial. Ahora, como este operador actúa sobre y o actúa sobre la función exponencial, reemplazo. Ya entonces, ¿qué voy a obtener? A sub n d a la n multiplicada por esto. ¿Qué voy a obtener? Aquí aclararemos. A ver. Así voy a obtener. Ya entonces voy a tener, al actuar este operador sobre esta función, ¿qué me va a dar? A sub n, ¿no ve? D a la n y multiplicada por esto. Ahí. Más, ahora, esto más, ¿ya? Más a sub n menos 1 de n menos 1, ¿no ve? Así actúa a cada uno. Y los demás ya no los voy a hacer. Puntos suspensivos. Listo. Pero aquí tengo a sub n, que es este. Aquí tengo la derivada de n, a esta voy a derivar. Y aquí tengo justamente eso. Cuando yo quiero derivar a la derivada enésima a y, que en este caso vale la función exponencial, ¿cuál es su derivada? Alfa a la r, ¿no ve? Y la función exponencial. Entonces derivo esto, pues. Y su derivada es justamente alfa n y la función exponencial, que hace rato no he explicado, ¿no? ¿Está claro? Entonces, esta va a actuar ahí, va a representar derivada n-1, derivada. Pero esta derivada enésima de esta función, aquí lo he hecho. ¿Cuál es su resultado? Alfa n, listo, alfa x, ¿no ve? Y, por ejemplo, de esta, ¿cuál va a ser? A1d, ¿dónde está? Esta va a ser, ¿no ve? Entonces, su derivada va a ser, cuando yo reemplazo, va a ser alfa y la función exponencial. Es esto. Alfa y la función exponencial. Ahora sí, está mejor, ¿no? Listo. Entonces, este d a la n en la función exponencial, copia. Esta multiplica, tengo esta, listo. Una vez que tengo, como ya había derivado aquí más antes, entonces reemplazo la derivada enésima de esta función exponencial. Aquí está. ¿Cuánto vale? Alfa r e alfa x, que lo he reemplazado aquí. Y así sucesivamente. Listo. Una vez que ya tengo esta, ahora voy a factorizar la misma función exponencial. Factorizo. ¿Qué me queda? A sub n, alfa n. Ya no hay derivada porque ya está derivado esto. A sub n menos 1, listo. Factorizo A sub 1, alfa, ¿no ven? Y A sub 0, es factorizado. Listo. ¿Y pero qué representa toda esta suma? Esta suma va a ser el mismo f, ¿no ven? Porque es el mismo f. Y el mismo f vendría a ser, el mismo f. Pero f de d era, ¿no? Pero ahora va a ser f de alfa. Sí, ¿no ve? Entonces, esta ya no va a ser f de d, va a ser f de alfa. Ahí está. F de alfa multiplicada por la función exponencial. Listo.
¿no? Entonces, aquí hemos llegado. F de D que cuando multiplica Y va a ser igual a F de alfa multiplicada por la función exponencial ahora. ¿Sí no ve? Listo. Entonces, cuando este operador actúa sobre este Y, ¿qué me va a dar como resultado? F de alfa multiplicada por la función exponencial. F evaluada en D ahora. Listo. Ya. Este hemos demostrado ahorita para que cuando tengo una multiplicación, ¿no ve? Entonces, esta misma propiedad, aquí dice, la misma propiedad es válida, dice, para el operador inverso. Es decir, cuando está dividiendo, puedo aplicar la misma idea y también se va a cumplir. ¿Ya? Eso quiero decir. Está claro, ¿no ve? Que hemos hecho para un producto. Entonces, la misma propiedad es válida, dice, para el operador inverso, 1 sobre f de d. Cuando tengo 1 sobre f de d, igualito, entonces, en vez de d, voy a reemplazar alfa, que era para producto. Cuando tengo f de d multiplicada por y, este es el resultado. En vez de d, se debe reemplazar alfa y la función exponencial. Aquí ya no tengo d, ya no está aquí, ya no representa derivada, sino el valor de alfa. Se ha sustituido, ¿no?, el valor de alfa en la función. Lo mismo aquí. Si tuviera un operador inverso, 1 sobre f de d multiplicada por esta, ¿qué me va a dar? Considerando esta, 1 sobre f de alfa y la función exponencial. ¿Listo? De esta forma me salió que la solución particular voy a obtener reemplazando en vez de d alfa. ¿No? ¿Está claro? Listo, está bien. Entonces, cuando quiero hallar la solución particular directamente, en vez de d, reemplazo f de alfa multiplicada por esto, cuando es distinto a 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si me da 0? Ya, más adelante vamos a ver. ¿Ya? Entonces, veremos problemas ahorita, considerando que f de alfa es 0, distinto a 0. Listo. Esta es la ecuación diferencial, polinomio característico. Factorizamos. 18 y menos 9. Está bien. 3 y 6. 3x y 6x. Correcto. Ahora, solución particular. Debido a la no homogénea. Solución particular. Solución no homogénea. Está bien, ¿no? Ya, entonces, reemplazamos aquí. D cuadrado y menos 9d, 18, todo multiplicado por y. Listo, ahí reemplazamos. D cuadrado menos 9d y más 18 que multiplica y el segundo miembro. En este caso, f de d vale d cuadrado menos 9d más 18. ¿Listo? Ya, estamos aclarando. F de d vale todas. Ahora, sabemos que para hallar la solución particular se debe pasar a dividir, ¿no ve? Entonces, 1 sobre f de d multiplicada la función exponencial. Y si quiero hallar la solución particular, entonces reemplazo el valor de alfa, ¿no ve?, en d para obtener la solución particular. Aquí estoy armando, ¿no ve? Listo. Ahora, por la forma de esto. Entonces paso a dividir. ¿No ve? Ahí estoy pasando a dividir. Dividir d cuadrado menos 9d más 18 y la función exponencial. ¿Qué se debe hacer? Reemplazar directamente el valor de alfa. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale alfa? 2. Ahí está. 2 vale. Este 2 reemplazo aquí, nada más. F de 2, aquí está. ¿No? Debo reemplazar en la función el valor de 2. Este es el operador. En el operador debo reemplazar 2. Entonces reemplazaremos 2 al cuadrado menos 9 por 2 más 18. ¿Listo? ¿Y cuánto me va a dar esto? Aquí tengo 18, con 18 se cancela y 4. Esta es la solución particular. ¿Está claro? Lo pueden verificar por otro método que hemos visto, les va a dar este resultado. Entonces, la solución particular, 1/4 e a la 2x. Lo hemos demostrado que está claro. Para un producto hemos mostrado. Para el operador inverso, lo mismo. En vez de d se debe reemplazar alfa. Y de esta forma hay la solución particular. Como hemos visto aquí, ¿no ve? Se llega a una conclusión que en vez de d se reemplaza alfa. Y para el inverso, lo mismo. Listo. Ya he hallado la solución particular. Una vez hallado la solución particular, hallamos la general. 1/4, la función particular y la complementaria.
¿No? Entonces lo mismo es hacer en todo, ¿ya? Todo es lo mismo. Tienen esta, r cubo, r cuadrado más r más 1. Por su fin factorizado este, ¿ya? 1, 1, 1. A ver, veremos. 1, 1, 1, 1. Listo. Ponemos 1 y aquí menos 1. Entonces con menos 1. Menos 1 me da 0. 0 por 1 por 0, 0. Y esto me va a dar 1. 1 por 1 menos 1 y esto me da 0. Una raíz es esto. Y por tanto esta ecuación voy a poder escribir. Si era cubo, ahora va a ser r cuadrado más 1. A ver. Y esta otra r más. Listo. Este factor, ¿qué es esto? R más 1, r cuadrado más 1. Entonces, r igual a menos 1, que es esta, y por el otro lado, r más menos i. Listo. Con esta hallamos la solución complementaria. Una constante, e a la menos x. Y la otra. Otra constante, coseno de x, otra constante, seno de x. Correcto. Ahora la particular. Ya la particular, todo es para armar nomás, ¿no? Entonces, directamente pasamos a dividir. D cubo, D cuadrado, D, listo. Y la función exponencial, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale alfa? Alfa vale 2. Ya tengo la forma y reemplazo directamente. F de D reemplazo. ¿Y cuánto vale D? En este caso, alfa vale 2. F de alfa, F de 2. Y reemplazo. 2, 2, 2 más 1. Ya 2 al cubo 8 en verdad, ¿no? Cuadrado 4, 2, 14, 15. ¿No ven? Listo, esta es la solución particular. Y por tanto, esta es la general. Ya está claro, ¿no ven? Listo. Entonces, hacer lo mismo ya no da, ¿no ven? Entonces, así se reemplaza directamente. ¿Ya? Ya está bien. Ahora, si ustedes verifiquen lo que hemos hecho en los problemas anteriores, cuando tenemos una función exponencial o por variación de parámetros, va a dar el mismo resultado. Listo. Ahora veremos para el caso en que f de alfa vale 0, denominador igual a 0. Lo hemos visto. Entonces, si yo quiero hallar 1 sobre f de d, la función exponencial, ¿no? Y me da 0. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, para hallar la solución, expresamos entonces 1 sobre f de d y la función exponencial. Hacemos un desplazamiento, se llama, ¿ya? Al hacer desplazamiento aparece un x. Y al aparecer un x, aquí aparece su derivado. 1 f' de d. Y luego copiamos la misma función. Una vez que ya tenemos esta, ahora reemplazo también. El valor en vez de d, reemplazo alfa. Y de esta forma, esta es la solución particular. ¿Está claro? Entonces aparece un x, un desplazamiento y f' de d. Y luego reemplazamos en vez de d, alfa. Ya, ejemplo. Polinomio característico. R cuadrado menos 6r más 8. Factorizamos. 8 positivo menos 6. R4, R2. 2x, 4x. Ya. Entonces aquí tengo d cuadrado 6d más 8. F de d vale esta parte. Ya siempre anótense ahí. Pasamos a dividir. Paso a dividir. 1 d cuadrado 6d más 8 y la función exponencial. Alfa vale 4. Está bien. Ya está bien, ¿no? Entonces, esta es la solución. Si quieren, no escriban ustedes, ¿ya? Yo solamente armo, ¿no? Lo armo. Entonces, directamente, si quieren, pásenlo a dividir y la función exponencial y alfa vale 4. Y ahora reemplazo 4 en esto. ¿No ven? Aquí está, f de 4 y la función exponencial. Entonces, reemplazo 4 al cuadrado menos 6 por 4 más 8. 4 al cuadrado, 16 más 8 me va a dar 24. Y aquí tengo 24, 0. 1 sobre 0 y la función exponencial. Y esta 1 sobre 0 es infinito, no es un valor real, ¿no ve? Listo. Por tanto, no vale. Entonces, voy a aplicar esta fórmula. Desplazamiento. Entonces,
un x sale afuera, 1 sobre f' de d y la función exponencial. Listo. Ahora voy a derivar esto. Aquí derivo. Entonces, f de d vale d cuadrado. Entonces, f' de d. ¿Cuánto vale? Entonces, f' de d va a ser igual a 2d. ¿Vale? Menos 6. Listo. Ya se reemplaza. ¿Dónde está? Ahí está. Un desplazamiento x y su derivada del f'. ¿Vale? 2d menos 6. Y vuelvo a copiar la misma función. Una vez que tengo, ahora reemplazo nuevamente el valor de alfa. ¿Lo ves? Nos dice la teoría. ¿Está claro? Ahí y vuelvo a reemplazar. Vuelvo a reemplazar. Entonces reemplazo el valor de 4 en la derivada. En este reemplazo x, 2, 4 y menos 6 y la función exponencial. 2 por 4, 8, menos 6, 2. Por tanto, un medio de x, listo. La solución va a ser, ya, como está fácil, ¿no? Ya, está bien. Ahora aquí estoy haciendo por el continuo hecho, ¿no? ¿Están de acuerdo? Esto lo he expresado así, voy a integrar esta parte. Ahí está. No sé dónde habrá integrado, he reemplazado ahí. Listo. No, estoy resolviendo. No, muy largo es el continuo. Ya, seguiremos a ver con esto. D menos 3, listo. Cuando es función exponencial se reemplaza directamente. Ya hemos visto aquí en esta teoría que el segundo miembro es la función exponencial. Aquí no hay coseno, seno, ni polinomio, nada, ¿no? Función exponencial es. Entonces reemplaza. Ya. Ya, polinomio característico. R menos 3 al cuadrado, R igual a 3 de multiplicidad 2. Por tanto, la solución. C1 e a la 3x, C2 x e a la 3x, correcto. Ahora la particular pasamos a dividir. A ver, aquí está. Y va a ser 1 sobre d menos 3 al cuadrado y la función exponencial, considerando que f de d vale d menos 3. Aquí no hay cuadrado. Y aquí hay cuadrado. Ya, listo. F de d vale d menos 3 al cuadrado. Ya. Si quiero hallar la solución de esta, debo reemplazar en vez de d alfa, y alfa vale 2. Entonces reemplazo. Aquí reemplazo. En vez de d, ¿no ves? Reemplazo 3 menos 3, ¿no ves? Aquí reemplazo 3 menos 3 al cuadrado. Me da 0. No vale. Entonces, como no vale, entonces, ¿qué hacemos? Voy a derivar. Aquí previamente derivamos. Entonces, f' de d. ¿Cuánto? 2. ¿No ves? Si nos falla, entonces sería bien derivar, desarrollar tal vez el primero al cuadrado, el doble sería. Dos d menos 3, ¿no? Ya. ¿Dónde estamos? Listo, aquí. Nos ha dado infinito. No tiene que ser así, entonces empezamos nuevamente. Ese es el problema. Reemplazando me ha dado 0. Entonces hago un desplazamiento. Aparece un x y 1 sobre f' de d ahora, ¿no ve? Y la misma función exponencial. X aparece fuera y la derivada que ya lo hice. ¿Y cuánto me da? 2d menos 3. ¿Qué es esto? Multiplicado por la función. Listo, ¿no ve? Ahora, una vez que tengo, ahora voy a nuevamente aplicar el mismo caso. Entonces, en vez de d, reemplazo 3. 3 menos 3, ¿cuánto me da? 0. Y nuevamente tengo 0 también. ¿Está claro? Lo que invalida cualquier resultado. Entonces, nuevamente voy a aplicar.
el mismo proceso. O aquí estoy aplicando el método continuo. A ver, veremos este método. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, ¿dónde estaríamos? Este sería el problema. Esta partecita. Aquí tendríamos que aplicar el método continuo, como hace rato. ¿Ves? Aquí voy a aplicar el método continuo. ¿Ya? Lo que invalida cualquier resultado aplicando el método continuo. Entonces, aquí está. D menos 3 pasa a multiplicar. En esta hago cambio de variable, ¿no? Si quieren con el 2 o sin el 2, igualito al último voy a reemplazar. Aquí sin el 2 te hacen, igual voy a reemplazar. Aquí tendré que reemplazar. Entonces sea, ya, aquí directamente lo he hecho. Este D menos 3 con Y, es otro Y, ¿no? Aquí es Y particular, es otro Y. Entonces D menos 3 multiplica Y y E a la 3X. Este operador f de D solamente está actuando sobre esta nomás y no sobre el X. Entonces yo debería haber hecho solamente sobre esto nomás. Este X nada que ver, está fuera del operador. Entonces, aquí debería haber hecho el cambio. D menos 3 por Y igual a esta nomás. ¿Ya? Y este X no, está mal esto. Y haremos entonces como, seguiremos con el mismo método de este. Ya. A ver, voy a volver a repetir. Ya, es el problema, me salió la complementaria. Y luego tengo D menos 3 al cuadrado por Y. Paso a dividir Y y listo. En esta voy a aplicar, ¿no? Sabiendo que f de D vale D menos 3 al cuadrado. Si por ahí necesito su derivada, entonces f' va a ser 2D menos 3 elevado a la 1 y la derivada del D que vale 1. Listo. Entonces despejo Y de esta, ¿no ve? Es la forma, se debe reemplazar. Entonces reemplazamos. En vez de D reemplazo el valor de alfa 3. Entonces reemplazo el valor. Ya. Entonces en este caso alfa vale 3. Y ese 3 reemplazo. 3 menos 3 me da 0. Y no es un resultado válido. ¿No? Entonces, como no es un resultado válido, nuevamente hago un desplazamiento. Entonces, como verán, aquí no hay ningún X. En el problema no hay ningún X. Si hacemos desplazamiento, aparece un X. Esto, pero aquí tiene que ser derivado. Y la misma función. Y aquí hemos derivado. Y por tanto, su derivada me da el X que está allí y el 2D menos 3 multiplicado por la función. El 2 es una constante, sale fuera. Ya puede salir fuera. Pero esta no es una constante, ya que D es un operador. Pero el 2 puede salir. Y nuevamente aplico el mismo problema, porque aquí, si ustedes ven, todo esto tiene la misma forma que uno de los 1 sobre f de D, una función exponencial. Claro que en este caso hay un X, pero este X está fuera del operador, entonces tengo el mismo caso. Ya entonces, el mismo caso es. Ya. Entonces aquí tengo el mismo caso. Entonces tal vez me preguntan, ¿y se puede aplicar 2 o 3 veces? Sí, pues porque es el mismo caso cada vez que se presenta, no cambia la este. A ver, aquí está. X está fuera del operador. 1 sobre f' de D multiplicada por E a la 3x. Pero este f' de D es un operador en términos de D. Entonces, por tanto, sigue siendo una función f de D. Entonces, se puede aplicar también. ¿Está claro? A no ser que sea transformado en otro, ¿no? Pero sigue siendo la forma, aunque ya está derivado, pero sigue teniendo la forma de un operador diferencial. En este caso ya no va a ser de segundo orden, de primer orden, ¿no ve? Igual se aplica, entonces podemos volver a aplicar lo mismo. ¿Está claro? Ya. Entonces, como verán, aquí me da 0, no puedo, hago un desplazamiento.
Ya hemos hecho un desplazamiento y esta vendría a ser su derivado. Listo. Una vez que he derivado, entonces ahora nuevamente reemplazo. Ahí, 3 tendría que ser. 3 menos 3 y nuevamente me da 0. Entonces, como me da 0, nuevamente ahora no voy a aplicar este método, voy a aplicar el mismo. ¿Listo? Entonces estaríamos en este caso. Entonces, si estamos ahí, entonces la solución particular nuevamente va a ser el x que está ahí. Nada que ver este x. El 2 también, fuera. Listo. Ahora aplico solamente a esta. Entonces, nuevamente va a haber un x, otro desplazamiento. Vamos a hacer. ¿Está claro? Otro desplazamiento. Y voy a tener que derivar a esto. F de D, derivada, F' de D. Y su derivada, ¿cuánto me va a dar de este F de D? Nuevamente es otro operador, ¿no ve? Entonces tendré que hallar nuevamente su derivada. Ya no me va a dar. Ya, entonces F' de D, ¿cuánto me va a dar? 1. ¿Lo ve? 1 me va a dar. Listo. Entonces aquí reemplazo 1. Vean, en este caso. Y la función exponencial. Listo. Entonces y particular me va a dar x cuadrado sobre 2. ¿Listo? Y la función exponencial. Listo, este es el resultado. ¿Aclaró? Entonces nuevamente se aplica. Entonces el resultado final va a ser, ya no me he dado cuenta, medio x cuadrado y a la 3x, ¿no? Ya está bien. Pero aquí no debería haber considerado el x, ¿ya? En algún momento no le he considerado el x. Ya está bien ese resultado. Ya entonces nuevamente se puede aplicar el mismo esto. Ya veremos otro más a ver. D cuadrado d más 1 y e a la menos x. El segundo miembro es otra función exponencial, por tanto podemos volver a aplicar. Entonces, el polinomio característico r cuadrado, r más 1, igual a 0. R0 de multiplicidad 2 y r menos 1. Entonces, la solución va a ser C1 e a la 0x más C2x e a la 0x más C3 e a la menos x, correcto. Me va a dar C1 y aquí me va a dar C2X, listo. Ahora nos basamos en el segundo miembro. Voy a pasar a dividir. Y particular va a ser 1 dividido entre d cuadrado, d más 1 y la función exponencial. Aquí directamente ahora reemplazamos menos 1, es lo que he hecho. Menos 1 al cuadrado, menos 1 más 1 y la función exponencial. Y me da la misma función, aquí 1 menos 1, 0, multiplicada por todo esto, 0. No da. Ahora, por esta forma, por ser función exponencial, entonces voy a hacer un desplazamiento. Un x sale y debo derivar. Y vuelvo a copiar. Pero ¿cuánto vale f de d? Entonces f de d es todo esto. ¿No ve? Entonces esta voy a derivar, ¿ya? Aquí está. F de d vale 2d cuadrado d más 1. Multiplico. 3d cuadrado. No, está mal, ¿no? Entonces el f de d va a ser igual a d cubo. Primero multiplico, ¿ya? Más d cuadrado. D cubo, ¿ya? Su derivada, 3d cuadrado más 2d. Y ahora reemplazo. Aquí está, ¿no? Su derivada, 3d cuadrado más 2d. He vuelto a repetir. Entonces reemplazo en esto. X y en vez de este f', 3d cuadrado más 2d. Multiplicado por la función. Una vez que creo que ya está, este sigue siendo operador, ¿no ve? Es otro operador. Puedo volver a seguir aplicando. Pero antes de eso voy a verificar si me da un número. Reemplazo. 3 menos 1 al cuadrado, 2 menos 1, listo. 1 por x. Ahora aquí, ¿qué me da? Menos 1 al cuadrado, 1 por 3, 3 positivo. 2 menos 1, menos 2. Listo, 3 menos 2, 1. ¿Qué voy a obtener? X multiplicada a la función exponencial dividido entre 1. Esta es la solución particular. Por tanto, copio y listo. ¿Está bien, no? Ya, a ver, verifíquemelo esta usted. Háganlo a ver ahorita, d cubo menos 5, directamente despeje, reemplacen el valor de 2. Si no da, lo divide.
hecho desplazamiento y deriva, ¿no?
¿Cómo si ya está? A ver. Por Ruffini también, ¿no? Me da esto. R1, R2. Multiplicidad. Ya, con R1. A ver. R1, R2. C1 y a la X debería ser, ¿no? Una constante e a la 2x. Otra constante x e a la 2x. Ya, ahí me faltaba, ¿no? X. Ya. Ahora la particular. D cuadrado, D cubo menos 5D más 8D menos 4. Ahí pasa que hay más 2. Menos D cubo menos 5. Menos 5. Ya. Pasa a dividir. D cubo menos 5D cuadrado más 8D menos 4 la función exponencial. Ahora voy a reemplazar alfa 2. ¿No me reemplazamos? Listo. Directamente. Aquí 2 al cubo menos aquí 5. Menos 5, 2 al cuadrado más 8D menos 4. ¿Qué ha pasado? Pues mucho error. Aquí menos, ¿no? Aquí menos. Ya, ¿cuánto da aquí? Menos 20 más 16 menos 4, ¿no? Menos 4, es menos, ¿no? Entonces menos 8 más 8, 0 da. Aquí está. 24 menos 24, 0, está bien. Y por tanto no puede ser, ¿no ve? Entonces, ¿qué hacemos? Desplazamiento. X, f' de d y la función exponencial. 2x. Aquí es 2x, ¿no? Voy a derivar. ¿Dónde está su derivada? Entonces su derivada f' va a ser 3, ¿no? 3d cuadrado menos 10d, listo, más 8. Esa sería la derivada. Entonces reemplazamos. ¿Dónde está? 3d cuadrado menos 10d. ¿Dónde está? Está bien. Más 8. Ya está bien. Desplazamiento y su derivada y la función exponencial. Ahora nuevamente verifico. 2, ¿no ve? 2 al cuadrado negativo más 8. 2 al cuadrado, 4. 4 por 3, 12. Más 8, 20. 20. Nuevamente 0. ¿No ve? Entonces nuevamente voy a hacer otro desplazamiento. Si aquí había un x, ahora aparece otro x, va a ser x cuadrado. ¿No ve? Y la misma función, ahora voy a derivar esta. Esta va a ser la nueva función, ¿no ve? Entonces derivamos. Entonces derivada me va a dar 6d. ¿No? Menos 10. ¿Listo? Ahora eso debo reemplazar. 6d menos 10. Está bien. Una vez que tengo, vuelvo a reemplazar el mismo valor de 2. ¿No ve? Entonces tengo x cuadrado 2. 10 la función. X cuadrado 6 por 2, 2 menos 10, 2 y la función. Listo. Está bien, ¿no? Un medio de x cuadrado y la función exponencial. Por tanto, la solución particular va a ser esta más. Listo. Ya, está bien. Está claro, ¿no? Y lo demás, lo mismo nos vamos a hacer, ¿ya? Ahora, si tengo dos funciones, entonces lo mismo hacemos aquí, ¿no? Factorizamos R2, R1. Estas son las funciones, ya. ¿Qué más saber? Paso a dividir. ¿No ves lo que saber? Y aquí tengo suma de fracciones de dos funciones exponenciales. Este operador actúa sobre cada uno.
En vez de estar poniendo esta, lo he escrito f de d, ¿no? Y luego actúa sobre cada uno. Uno sobre f de d, la primera función, y luego sobre la segunda. Y resolvemos separadamente, porque son alfas distintos, ¿no? De la función exponencial, x su coeficiente vale 1 y en este caso 2 vale. Entonces resolvemos para cada caso. Vuelvo a copiar f de d, vuelvo a copiar con alfa 1 y alfa 2. ¿No? Y reemplazo alfa 1. 1 al cuadrado, 3 por 1, más 2. Ahora en este caso con alfa 2. 2 al cuadrado, 3 por 2, más 2. Listo. Aquí voy a obtener 1, ¿no? Aquí voy a obtener menos 3. Menos 3 más 3, 0 me da. Ahora en este caso, 2 al cuadrado, 4, más 2, 6, menos 6, 0 también. División por 0. Ahora sobre cada uno. ¿No ven? Lo mismo estamos haciendo. ¿Cuál es la función esta? Desplazamiento, x entonces. Y vuelvo a copiar la función. Y ahora derivo. La derivada de esta va a ser 2d menos 3. ¿Dónde está? 2d menos 3. Para la segunda, lo mismo va a ser la derivada. 2d menos 3 también. Pero distintas las funciones. ¿Saben? Ahora vuelvo a reemplazar. Reemplazo 1 y en este caso reemplazo 2. 2 por 1, 2 menos 3, menos 1. Lo mismo aquí, 2 por 2, 4 menos 3, 1. Listo. Y por tanto, menos x e a la x, en este caso, x e a la 2x. Listo. ¿Está bien, no? Ya. Y por tanto, la solución va a ser x e a la 2x menos x e a la x y las soluciones complementarias. Ya está bien, ¿no? Entonces, reemplazo y si me da 0, derivamos. ¿No ves? Ya. ¿Y cuántas veces se puede hacer lo mismo? Ya, porque voy a obtener esta, sigue siendo un operador, entonces vuelve a aplicar lo mismo, ¿no ve? Ya en eso quedaremos. Ya mañana, la próxima, vamos a hacer funciones trigonométricas, cuando el segundo miembro es una función trigonométrica. Ya en eso quedamos. Hasta el día miércoles.